Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la unidad 2. Finalmente vamos a introducirnos en el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación no es más que una herramienta que nos va a permitir trasladar las ideas que nosotros tengamos para resolver un problema mediante un algoritmo a un lenguaje en que la máquina lo puede interpretar. Cuando vean la unidad de cómo está armada el aula, van a ver que lo primero que se propone es un documento de pseudocódigo. Después está el contenido teórico ya de la unidad. Después hay apuntes, guías prácticas sobre la herramienta que nosotros vamos a utilizar, y después están las tareas. Les explico brevemente qué consta cada una de estas cositas y así las entienden mejor. Primero, lo primero que van a ver es pseudocódigo. Pseudocódigo no es más que una herramienta que nos va a permitir diseñar, por decirlo de una forma a mano alzada, nuestro problema antes de meternos a resolver en una computadora. Un lenguaje de programación es algo muy rígido. Van a ver que tiene una sintaxis muy estructurada. Ya vamos a hablar un poco mejor de lo que es el lenguaje. De hecho, a continuación hay un video práctico explicando algunas cositas sobre el lenguaje que nosotros vamos a utilizar, C++. Pero bueno, para que entiendan, el lenguaje de programación siempre son mucho más rígidos que el lenguaje coloquial, que la palabra hablada. Es por eso que antes de meternos en el lenguaje es bastante necesario y muy útil que nosotros a priori tengamos resuelto o tengamos una buena idea de lo que vamos a pasar a la máquina, es decir, lo que vamos a escribir en el lenguaje. Para eso, una muy buena práctica es hacerlo antes en papel. El pseudocódigo no requiere una sintaxis fija y tan rígida como un lenguaje en sí. Es más bien algo mucho más coloquial, que nos va a permitir incluso compartir nuestras ideas con otra persona para que las vea y para que las entienda. Por decirlo de una forma, para poner un ejemplo, imaginemos que nosotros estamos haciendo un plano de una casa y antes de ponernos a hacer el plano definitivo hacemos un croquis, hacemos una línea, no importa que si está chueca, incluso no importa si no tiene las medidas ideales. Es más o menos para darnos una idea de lo que va a hacer la casa antes de intentar hacer el plano sin tener del todo resuelto. Bueno, el pseudocódigo es más o menos eso. Es un lenguaje a mano alzada que nos va a permitir plasmar un poquito mejor, de una manera visible, lo que nosotros vamos a escribir después en la máquina. Es una práctica muy útil, se las recomiendo, porque insisto, el lenguaje de programación es muy estricto y una vez que nosotros empecemos a escribir, después modificar lo que ya hicimos es bastante rígido y es muy difícil. Hay que intentar ir lo más resuelto posible. Después, bueno, la herramienta que nosotros vamos a utilizar para trabajar con C++ es SyncJ. SyncJ es una IDE de desarrollo, se llama así desarrollo, todo lo que se refiere a la escritura de código. Aquí voy a hacer una aclaración, y es lo principal que ustedes tienen que llevarse de la guía teórica. No es lo mismo la herramienta de desarrollo que el compilador. Cuando nosotros escribamos un código, lo vamos a hacer sobre SyncJ, que es eso, es una herramienta de desarrollo. Nos va a brindar un montón de posibilidades, un montón de facilidades sobre nuestro código, la sintaxis coloreada. Bueno, ya van a ver todas las bondades que tiene. Otra cosa aparte es un compilador. Algunos lenguajes, C++ es uno de ellos, requiere un programa especial que se llama compilador. El compilador es otro programa aparte que, una vez que nosotros escribimos nuestro código, toma ese código, lo ordena, lo carga, digamos, de una manera que la máquina le sirve en la memoria, bien estructurado, y nos da por resultado un archivo que nosotros podemos ejecutar, que es el archivo que nosotros escribimos con el lenguaje. SyncJ ya tiene configurado el compilador adentro, y es por eso que parece casi transparente. Nosotros, cuando terminamos de escribir nuestro código, apretamos un botón que le damos play, que es igual al triangulito play de las grabadoras, y va a empezar a mostrarnos un montón de lecturas
sobre lo que nosotros escribimos y finalmente, bueno, si está bien, se va a abrir una consola con nuestro programa. Todas esas lecturas que nosotros vemos que va a escribir Sinjay en la parte inferior, son todas devoluciones que nos hace el compilador y es importante entenderlas, sobre todo cuando vayamos a depurar. No se preocupen, más adelante vamos a ver mucho más qué es lo que nos devuelve, cómo entender lo que nos devuelve el compilador, qué es lo importante rescatar ahí, qué es un depurador. Por el momento sepan que hay una diferencia, en la guía teórica lo dice, pero bueno, quería aclararlo, por ahí es más fácil que lo escuchen de esta manera, que para cuando lo vayan a leer ya tienen una idea. Bueno, finalmente las tareas, ya tenemos tareas, ya tenemos plazos. Van a ver que hay dos tareas, una es con puntaje obligatorio una es obligatorio con puntaje y otra es opcional, que es una tarea extra para ya ir empezando a sumar puntajes extras. Recuerden las condiciones de aprobación, que había una que iba por el puntaje y otra que iba por presentar las cosas en tiempo y en forma, por ahí sin necesidad de utilizar todas las tareas extras, más bien respetando los tiempos. Una pequeña aclaración que quiero hacer: cuando ustedes vean en la guía teórica, van a ver que lo primero que hace es citar un ejemplo de algo que ya venía trabajando. Ese ejemplo que cita es de la guía teórica de la unidad anterior. Es una unidad que nosotros no utilizamos porque el contenido anterior, que era el desarrollo de la tarea, digamos, desarrollo de nuestra estrategia de un algoritmo, antes lo veíamos escribiéndolo a mano. Este año empezamos a utilizar pilas, entonces esa parte no la salteamos. Ese primer párrafo, bueno, omítanlo, si quieres se lo explico más o menos de qué venía. Lo que está citando es un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos lo que era un algoritmo? Y uno de los ejemplos incluso que utilizamos es cómo indicarle a alguien cómo llegar a cierta dirección, de dar una guía de pasos, de caminar tantas cuadras, de girar a la derecha, bueno, toda esa secuencia de pasos que constituía nuestro algoritmo. Bueno, está citando un ejemplo parecido para explicar lo que es un algoritmo. Cuando ustedes lean este primer parrafito, háganse una idea que está hablando más o menos de eso. Si no, ignórenlo, la guía de todos modos se entiende a pesar de que empieza hablando de algo que ustedes no leyeron. Bueno, finalmente, cualquier cosa, consulten en el foro. El aprendizaje de un lenguaje requiere muchísima práctica. Lo bueno es que si hicieron la guía de pilas, van a ver que hay un montón de cosas que ya les van a resultar conocidas, que ya las van a entender. Esperemos que el pasaje al lenguaje sea lo más suave posible. De todos modos, cualquier consulta que tengan, siempre pueden utilizar los foros.